Bien, ya junto a ustedes aquí en tu conexión matinal en TVR estamos con nuestra querida abogada Paola Vidal, que amablemente está nuevamente con nosotros para explicarnos algunos temas de sumo interés. ¿Cómo estás, Paola, querida? Bien, Karim, gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Paola, estamos en un momento en que el país está intentando buscar que lleguemos a 40 horas laborales. Así es. ¿Ya? Comencemos explicándole un poco a la gente de qué se trataría eso y cómo influiría de alguna forma en lo que es productividad. Yo creo que es una tremenda noticia, creo que es una buena iniciativa de ley, aunque aún no es ley, va avanzando sumamente bien, por lo que lo más probable es que llegue a ser ley, y este código que yo tengo acá, que es mi regalón, ¿cierto? El Código del Trabajo, habría que modificarlo en relación a la jornada laboral. Hoy día la jornada ordinaria, ¿cierto?, tiene un máximo de 45 horas y esa jornada ordinaria tendría un máximo de 40 horas, y todo lo que se trabaje por sobre eso vendría a ser lo que conocemos como sobretiempo o horas extraordinarias. Oye, ¿verdad? ¿no bajaría el sueldo? No, eso es lo importante, porque es una pregunta bien recurrente. La gente dice, sí, me van a bajar la cantidad de horas, ¿cierto?, pero va a bajar el sueldo también. Eso no es así, porque el ingreso mínimo, ¿cierto?, que se discute todos los años, el ingreso mínimo remuneracional está garantizado. Por lo tanto, que baje la cantidad de horas a trabajar o a laborar no implica o no impacta o no debería, ¿cierto?, impactar. Y si es así, si ya cuando se transforme, ¿cierto?, esta iniciativa de modificar a 40 horas, señor o señora, le bajan el sueldo a usted, vaya y reclame, porque el sueldo no debería haberse afectado en lo más mínimo con el cambio de jornada. Ya, y mira, justamente ahí en la pantalla dice, ¿cuándo debo iniciar un juicio laboral? ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, si sucede esto, Sí. ¿cuáles son los casos en que tú puedes iniciar un juicio laboral? Hay muchos casos, pero hay los más clásicos, en el fondo, es cuando yo soy despedido injustificada, indebida o improcedentemente. Ya. O sea, cuando mi empleador a mí me despide, ¿cierto?, y me imputa una causal que no se ajusta a la realidad, porque yo estimo que no es real la causal por la cual me despide, ¿cierto? Ya. Y, por ejemplo, me despide verbalmente y no me entrega una carta, es una manera de iniciar un juicio laboral. También el autodespido, que es una figura muy poco conocida. El otro día estuve viendo algo, Sí. Explícala por favor. El autodespido, despido indirecto, nace de algo que es bien básico. El contrato de trabajo es un contrato bilateral que genera obligaciones y derechos para ambas partes, ¿cierto? Ya. Y así como el empleador le puede poner término por alguna de las causales, ¿cierto?, del artículo 160, que es un decálogo muy largo de causales, también el trabajador le puede poner término a este vínculo laboral. Ya. Y lo puede hacer por una causal en particular, que está en el artículo 160, número 7, que es por incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato al empleador. El empleador tiene una serie de obligaciones que son hartas. Por ejemplo, pagar la remuneración en tiempo y forma, ¿cierto? Ya. O sea, mi sueldito, según lo pactado y en la cantidad pactada. Tiene la obligación también de retener las cotizaciones de previsión social, declararlas y pagarlas, y también tiene la obligación de cuidado de la vida y la salud de los trabajadores, Ya. ¿cierto? Si incumple cualquiera de estas muchas obligaciones, yo, trabajador, puedo decir, ¿sabe qué? Usted me incumplió, señor empleador, y yo le voy a poner término a este vínculo laboral. Ya. Y le envío una cartita, igual como me la puede enviar mi empleador, ¿cierto?, con copia a la inspección del trabajo, y doy por terminado este vínculo laboral. Lo interesante, señor o señora, que usted, haciendo esta autodespido, usando esta figura del Código del Trabajo, usted no pierde las indemnizaciones, ¿cierto?, a que tiene derecho. Que no es Años lo de mismo que servicio. renunciar. Cuando uno renuncia, pierde todas las acciones, pierde todo el derecho. Pero ¿cuál es la a diferencia demandar. entre el autodespido y la renuncia? Esa es la diferencia. Cuando yo renuncio a todo, renuncio a las acciones, renuncio a interponer una demanda laboral, renuncio a todo lo que tengo derecho como trabajador. Ya. Cuando yo hago uso de la figura del autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato a mi empleador, no pierdo nada, no pierdo los años de servicio, ni la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, ni las vacaciones, no pierdo ninguno de mis derechos. Pero la condición, en el fondo, es que haya un incumplimiento grave de parte del empleador, que es infraccionar cualquiera de estos ejemplos que yo les he puesto ahora. Siempre es importante que quienes nos están viendo hoy día sepan que la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, es el órgano que está creado, ¿cierto?, para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y también para interpretar la ley. Cuando sale una nueva ley, ¿cierto?, siempre la Dirección del Trabajo saca un dictamen y ese dictamen interpreta la normativa legal. A ver, ¿cómo es eso de la interpretación? Sí,
uno de los mandatos que tiene la Dirección del Trabajo es fiscalizar, como decía, el cumplimiento de la norma laboral, pero interpretarla también. Porque las normas, ¿cierto?, están creadas por nuestro cierto poder legislativo, pero de repente, ¿cierto?, hay que interpretarla para hacer esa bajada en el fondo a la práctica. Cómo en la práctica usamos esta norma o la aplicamos en el quehacer cotidiano. Y es la Dirección del Trabajo la que a través de un dictamen, ¿cierto?, de su departamento jurídico, interpreta esta norma y nos dice a las empresas y a los trabajadores, a ver, Paola, cómo aplicarla. Danos un ejemplo. Cuando salga, por ejemplo, porque yo creo que efectivamente va a ser ley de la República, esta disminución, ¿cierto?, de 45, de la jornada ordinaria de 45 horas a 40 horas, ¿cierto? La Dirección del Trabajo va a sacar un dictamen que va a interpretar esta ley, va a decir cómo se va a aplicar y va a decir, por ejemplo, que no se puede rebajar, ¿cierto?, la remuneración, que va a poder hacerse la distribución de estas 40 horas, ¿cierto?, en 3 días o 4 días, ¿cierto? Va a interpretar, va a hacer esta bajada, como yo digo, a la práctica, cómo las empresas que van a tener dudas a lo mejor en la aplicación, cómo van a aplicar esta ley. Y cómo también los trabajadores van a poder ejercer este derecho, ¿cierto?, que va a ser estas 40 horas y lo que trabaje por sobre eso, por ejemplo, las horas extraordinarias, cómo se van a pagar. Además, cómo va a afectar a distintos rubros, porque distintos rubros productivos de nuestro país tienen distinta normativa laboral, de alguna manera. Aplican distinto, no es lo mismo trabajar en el comercio, por ejemplo, que trabajar en la minería o trabajar, por ejemplo, en el rubro pesquero, donde tú estás en un barco, en el rubro hotelero. Son distintos rubros y tienen distintas aplicaciones de la normativa laboral. Los turnos, en fin, en los restaurantes. Oye, Paola, y cuéntame una cosa, cuando existe un tema de un juicio laboral, tú tienes... A ver, la pregunta va por el lado, ¿es como un juicio civil en materia de contratar a un abogado o es como un juicio penal en materia de que el gobierno te provee al abogado? Qué buena pregunta, Karim. Mira, las personas en el fondo cuando se sienten injustamente despedidas, ¿cierto?, injustificado, indebido, improcedente, o en el fondo también cuando alguno de sus derechos fundamentales ha sido vulnerado, que eso se ve a través de un procedimiento tutela, que es un procedimiento especial. Contarles que a partir del año 2008 hay una reforma importante en nuestro Código del Trabajo y en nuestro procedimiento laboral, que antes era muy lento, era muy engorroso y era escriturado. A partir del año 2008-2009 se crea el procedimiento en el fondo monitorio, que es concentrado, ágil y dinámico, el procedimiento ordinario y el procedimiento de tutela. Y nace una figura muy bonita para mí, que es la figura del defensor laboral. Las oficinas de defensa laboral están a lo largo de todo Chile y dependen de la Corporación de Asistencia Judicial. Yo fui defensor laboral por muchos años, así que aprovecho de mandarles un cariñoso saludo a todos mis compañeros y colegas de trabajo de las oficinas de defensa laboral, que tienen un estándar muy alto. Los defensores fueron preparados en la reforma laboral para defender a los trabajadores. Así que si usted, señora, es despedido y no tiene la posibilidad de contratar a un abogado laboralista, usted va a la oficina de defensa laboral. ¿Pero tiene que tener un cierto nivel en ficha de protección y eso? Sí, el estándar es que hay en el fondo, de alguna manera hay que hacer un filtro, ¿cierto? Y este filtro está dado en el fondo por la situación remuneracional de la persona, ¿cierto? Y ese filtro lo hacen en la oficina de defensa laboral conforme lo hacen los técnicos jurídicos, que también un saludo para ellos, hacen esto. Pero tenemos una excepción importante. Los fueros maternales y sindicales no pasan este filtro. O sea, no importa si una persona que está protegida por el fuero maternal, ¿cierto?, o sindical, gana lo que gane, puede ser defendida por nuestros defensores laborales. Y en el caso que no está, ni con fuero maternal ni sindical, aplica este filtro en el fondo de la remuneración. ¿Y qué remuneración tiene que tener para que la defiendan? Es para el quintil más pobre, ¿cierto? Así está definido, digamos, del quintil más pobre. Y si no, hay que contratar abogados. Y si no, hay que contratar efectivamente un abogado. O sea, no se puede ir definiendo bajo la Dirección del Trabajo solamente. No, la Dirección del Trabajo hace la primera etapa, en el fondo, que cuando uno es despedido, generalmente el trabajador tiene bien incorporado esto, que una vez despedido, ¿cierto?, va inmediatamente a la Dirección del Trabajo, cosa que es muy buena porque interpone un reclamo administrativo. Que es una etapa prejudicial, por decirlo de alguna manera, donde la Dirección del Trabajo lo que hace, ¿cierto?, a través de la conciliación, es tratar de que las partes lleguen a un acuerdo en el pago, ¿cierto?, de estas indemnizaciones, prestaciones que se le deban al trabajador. Si llegan a acuerdo en esa instancia, patatín patatán, todos felices, ¿cierto?, y no llegamos a judicializar el tema. Si no llegamos a acuerdo en esa instancia administrativa, que no es un juicio, ¿cierto?, la misma Dirección del Trabajo, de hecho, en el acta que levanta, una vez hecho esta conciliación, ¿cierto?,
hay una frasecita que dice, si usted no cuenta con un abogado, ¿cierto?, puede dirigirse a la Oficina de Defensa Laboral, que se encuentra en San Pablo, 1224, acá en la comuna de Santiago, para quienes quieran saber dónde está. Así es que y de acuerdo, un abogado. Entonces, pero de acuerdo, lo que dice nuestro GC, de acuerdo a que cuando se inicia un juicio laboral, finalmente, cuando la Dirección del Trabajo dice, sí, pero llegamos hasta acá, sí, pero el empleador dijo que no, no llegamos o usted a no está de acuerdo. Sí, cuando la etapa administrativa yo no llego a acuerdo. Sea porque en el fondo en esta negociación yo no quedo conforme, o mi empleador dice, no, sabe que yo entiendo que lo despedí bien, entonces sabe que pruebe usted en un juicio de alguna manera, o probemos en un juicio. ¿Son muy largos, Paola, esos juicios? La verdad es que hoy día la carga de los tribunales laborales es bastante pesada y los tiempos son más largos. Cuando recién partió era muy dinámico, nos demorábamos muy poco en sacar adelante un juicio laboral. Ahora, ¿qué pasa, Paola, por ejemplo, cuando te despiden o qué sé yo, algo, y tú acusas o denuncias a la empresa frente a esta Dirección del Trabajo y obligan a reintegrarte? O cuando tu jefe se entera que tú lo denunciaste por algo, ¿hay una represalia, me imagino, o no? ¿O cómo haces para que se mantenga esa calma entre el trabajador y la empresa? Sí, hay que separar varias situaciones ahí. La primera es que el despido es un acto unilateral único que es irreversible. Cuando a mí me despiden, se acaba el vínculo laboral en ese momento. Y supongamos un ejemplo de laboratorio. Me despiden y mi empleador se da cuenta que en realidad estoy mal despedido y me dice, no, ¿sabes qué? No te voy a despedir. El despido ya se consolidó en el fondo y lo que nacería ahí en teoría es una nueva relación laboral. Es importante saber eso. Saber también, ¿cierto?, que cuando mi despido es injustificado, ¿cierto?, yo tengo la posibilidad de iniciar un juicio para probar que mi despido es injustificado, indebido e improcedente. La Dirección del Trabajo opera en dos momentos de la relación laboral, ex ante y ex post. Cuando yo ya estoy despedido, voy a la Dirección del Trabajo a poner un reclamo administrativo diciendo que estoy mal despedido. Ex ante, cuando yo me doy cuenta que mi empleador está infringiendo la norma laboral, ¿cierto? Y yo quiero que lo fiscalicen con ocasión de que y tú sigues trabajando ahí, ¿cómo lo haces eso? Para que rectifique la conducta, ¿cierto? Yo voy a la Dirección del Trabajo y digo, oiga, ¿sabe que, por ejemplo, mi empleador no me está pagando en tiempo y forma, o no me está pagando las cotizaciones? Y yo pongo este reclamo, ¿cierto?, para que sea fiscalizada la empresa, pero esto es, si yo lo pido bajo identidad reservada, como lo hablamos en una ocasión. Entonces el fiscalizador no es que llegue voceando el nombre ni diciendo quién fue la persona que pidió la fiscalización, sino que pide la documentación y dentro de la documentación que solicita va a estar, por supuesto, la carpeta de la persona que fue a solicitar esta fiscalización. Pero no es que en el fondo llegue a viva voz diciendo quién solicitó la fiscalización. Perfecto. Pero si así todo el empleador se enterare, ¿cierto?, y con ocasión de esta dice, oye, esta persona fue la que pidió esta fiscalización. Y lo despide, hay una garantía que se llama de indemnidad, que está para las personas que, por ejemplo, reclaman o piden una fiscalización, ¿cierto? Y para los testigos también, que si bien es cierto no son reincorporados si es que fueren despedidos, sí, inician un juicio de indemnidad, pueden recibir por sobre las indemnizaciones a que tienen derecho incluso hasta 11 remuneraciones más. La reintegración de que hablábamos recién opera en el caso del fuero maternal. Y en el fuero sindical. Son las dos excepciones en el fondo en que yo soy reincorporado. Las otras te vas a juicio por otras cosas, indemnizaciones y todo, pero en este caso pueden reincorporar. Las otras te vas. La única excepción a la norma en el fondo, y en las tutelas laborales, es el tema de que yo puedo ser reincorporado. Son las tres excepciones. El resto, en el fondo, si estoy despedido y puedo seguir este procedimiento como lo hemos señalado, ya sea por cuantía a través de un procedimiento monitorio, el procedimiento de aplicación general o el procedimiento de tutela, que es el que opera cuando hay vulneración de derechos fundamentales. El derecho a la honra, el derecho a la vida, ¿cierto? El derecho a ser cuidado por mi empleador, a no ser agredido física, psicológicamente, a no ser discriminado, que es muy importante porque es una causal genérica, pero es importante porque eventualmente podría existir en un clima laboral, ¿cierto?, una discriminación, por ejemplo, por edad, por salud, por género, hay distintos tipos de discriminación, por religión, en fin, todo. Entonces es muy importante tener en cuenta que yo no puedo ser discriminado en mi ambiente laboral. Pero si la persona tiene que volver al trabajo. Si es reintegrado, dices tú.
A ver, bueno, si un tribunal ordena esta reintegración, ¿cierto? Ya sea de cualquiera de las opciones, es complejo volver a un espacio, ¿cierto?, donde están vulnerados tus derechos fundamentales. Se puede, pero en el fondo yo lo pensaría dos veces porque no siempre ocurre un cambio de actitud, pero la posibilidad está si un tribunal así lo determina. Y el empleador debería abstenerse de continuar teniendo esta conducta discriminatoria o vulneratoria de algún derecho fundamental. Perfecto. Oye, Paola, y bueno, entonces ¿cómo se dice? Este fiscalizador no va a contar quién fue. No va a contar, no va a decir, oye, fue Juan. No, él va a llegar y va a pedir la documentación general de todos los trabajadores que estén presentes ahí, y dentro de esa documentación también va a solicitar la documentación de aquel que pidió la fiscalización. O sea, Paola, volviéndome a basar en nuestro GC. Sí. Cuando debo iniciar un juicio laboral, muchas veces no es necesario, digamos, sino que en esa parte administrativa de lo que es la dirección del trabajo. Así es, puedo llegar a una conciliación efectivamente en esa etapa administrativa, ¿cierto?, sin tener que judicializar el término de la relación laboral. Y mayormente, ¿cuáles son las opciones que hay? ¿Por qué tanta? ¿Cuáles son la mayor cantidad de repeticiones de veces, la mayor frecuencia de situaciones? ¿Por qué más veces se recurre ¿Judicializa? a esto? Sí. Hoy día yo diría que judicializamos harto los juicios laborales. Llegar a la dirección del trabajo no es judicializar todavía. No es judicializar todavía, es una etapa previa, administrativa, donde la dirección del trabajo busca justamente evitar la judicialización excesiva de los juicios laborales. Porque en el fondo siempre decimos los abogados que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿verdad? Porque un juicio siempre desgasta las partes, implica a veces costos si es que yo no focalizo, ¿cierto?, para ir a la oficina de defensa laboral. Por lo que en el fondo siempre llegar quizá en esa instancia, si estoy conforme con las indemnizaciones, yo trabajador, cerrar en esa etapa. Ok. Oye, un par de preguntitas, señor director, permítame, por favor. ¿Aumentaría la productividad con el proyecto 40 horas si se aprueba? Yo creo que sí. Yo creo que en vista trabajar menos horas y descansar más, yo creo que es un incentivo importante para la productividad. ¿Hay ejemplos de empresas en Chile que lo estén haciendo? Por supuesto, yo los invito a hacerlo. Antes de que sea ley, vaya usted y empiece a implementar en su empresa 40 horas semanales y gánese la certificación que da la Dirección del Trabajo por esta iniciativa. Hay hartas empresas, y yo conozco a una empresa en particular, una pyme que le quiero mandar saludos, se llama Zeus Microsystem, que hace un par de semanas recibió esta certificación de la Dirección del Trabajo por tener a sus trabajadores hace años ya trabajando 40 horas, y la productividad es excelente. Bien. Gracias, Paola, por haber estado. Gracias a usted. Que estés muy bien. Saludos a todos. Nos vamos nosotros a un corte y regresamos con más Tu Conexión.